Adonai Echad. Ayin Dalet. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Hallelujah. 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 Baruch Hashem. Aplauso al Eterno. Pueden tomar asiento, por favor. El hermano David Abraham nació en Cuba, tiene ciudadanía de los Estados Unidos de Norteamérica, su edad son 55 años, realizó estudios en Cuba, Instituto Karl Marx en Teología en Cuba, 1975, máster en Teología en los Estados Unidos, 1991, doctorado en Teología del Coral Ridge University de los Estados Unidos, 1993, doctorado en Teología del Latin University of Theology de Estados Unidos de Norteamérica, el 2006, estudios judaicos realizados a los pies del doctor Rav John Fisher, Rav David Friedman y Rav Jacob Tzadik, de Estados Unidos y de Israel. Ordenado Rav en 1995. Obra realizada, maestro y expositor de las Escrituras por más de 35 años. Fundador y primer presidente de la Alianza Internacional Netzarita, AMI, con obra en 13 naciones en América Latina, Europa y Medio Oriente. Fundador y primer presidente de la Yeshiva, AMI. Director del programa de televisión El Camino de los Justos, 3 veces por semana, 2 de ellos de costa a costa en los Estados Unidos, Hawái y Puerto Rico. Director y presidente de la Yeshiva Or Hayim por extensión. Presidente y director de Mao Hayim Publishing Inc. Asesoría, asesor de ejecutivos, profesionales y hombres de negocios. Autor de varios libros, tanto en español como en inglés, entre otros se citan los siguientes: Mesianismo, ahí lo tenemos disponible. Raíz hebrea del cristianismo, también disponible. Mesianismo, herejía o voz profética. Gálatas, el desafío del tercer milenio. Y director general del proyecto El Código Real, versión hebraica del Nuevo Testamento. Gog y Magog, el lugar de los Estados Unidos en la profecía bíblica, 2007. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús? El año 2008, un libro tremendo, hermano. No deje de comprarlo. Religión, judismo, netzarita. Y tenemos ahora también los hijos de Noah, las 7 leyes de Noah. Con ustedes, el rabino Dan. Quiero indicar a ustedes cuál es la causa de esta reunión a la que hemos convocado para tener el privilegio de escuchar al rabino Dan. Cuando se publicó el Código Real, versión textual hebraica del Nuevo Testamento, surgieron, como es natural, en toda obra nueva, que no trata lo mismo de siempre, que no trata más de lo mismo, sino que es novedosa en cuanto a su concepción, novedosa en cuanto a el material que contiene, novedosa en cuanto a la expresión de judaísmos que no aparecen en las versiones que conocemos, novedosa en cuanto se restaura el nombre de Hashem, que desapareció de las versiones comunes del Nuevo Testamento, como ustedes bien lo saben. Surgieron algunas voces, algunas de ellas, espero que esté aquí Samuel Coriat, mi amigo. ¿No está? Bueno,
no hay problema. Debo decirles a ustedes que nosotros, como judíos mesiánicos, no tenemos ningún problema en que haya disensión entre nosotros, y no por ello vamos a volvernos enemigos, al contrario. El mandamiento, lo acabamos de leer, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica que si usted difiere de mi opinión, yo debo respetar a usted, usted a mí, y seguimos adelante. Ambos servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces no hay problema, puede expresar libremente sus comentarios, sus críticas. Bienvenidos. Si hay razón para sus críticas, si están bien fundamentadas, el rabino Dan dará contestación a todas ellas, y si no tienen buen fundamento, bueno, el rabino Dan también señalará que no hay fundamento para ello. No espere ver en el Código Real lo mismo que ve en la versión Reina Valera o en cualquiera de las versiones que ahora conocemos, son múltiples, pero sí vea un intento muy serio para restaurar el contexto hebreo en que nuestro Salvador Yeshua HaMashiach llevó a cabo su ministerio, y en el cual los Shialehim, los apóstoles, llevaron también su ministerio a cabo. Con ustedes el hermano Dan Ben Abraham. Gracias, hermano Melech, por estas palabras introductorias. Es un privilegio extraordinario poder estar aquí otra vez en México, México lindo y bonito, para compartir de esta riqueza que es tener las escrituras en el idioma vernáculo para cada nación, para cada lengua, para cada tribu de la tierra. Y a pesar de las limitaciones de toda traducción, son todas estas versiones que contamos hoy día una bendición del cielo, una bendición de Dios, sin duda, un regalo de Dios, y por eso tenemos que estar agradecidos. Todas las versiones son importantes, todas. Creemos que detrás de cada versión hay un esfuerzo serio, extraordinario, con la mejor motivación de traer la palabra del Dios Todopoderoso a nuestra gente en su lengua materna. Y en ese sentido todas son importantes, todas. Y mientras más versiones un maestro de Biblia tenga, más amplitud del pensamiento del autor original tendrá a la mano. Y en este sentido no podemos caer en el error de decir esta versión no sirve, esta sí sirve, esta es mejor, esta es peor. Todas las versiones tienen un valor, tienen su lugar. En este caso, cuando se presentó delante de nosotros la oportunidad de dirigir esta obra extraordinaria que es la versión hebraica del Nuevo Testamento, una de las preguntas que nos hicimos fue: ¿vale la pena? Cada vez que uno va a escribir un libro, esa es la primera pregunta que yo me hago: ¿vale la pena escribir este libro? O ya se ha dicho, no se puede inventar el agua tibia, no podemos inventar la rueda. Le puedes cambiar el color, pero la rueda es la rueda. Esa es la pregunta que nos hicimos. Y dentro de este proyecto, esa es la pregunta que constantemente nos hacíamos. ¿Qué aporte puede hacer esta versión
a los esfuerzos de todos aquellos que ya nos han precedido? ¿En qué manera puede enriquecer? ¿En qué manera puede mejorar? ¿En qué manera puede acercar el pensamiento al autor original tanto como sea posible? Y responder a esa pregunta de una forma académicamente honesta y teológicamente en pureza de corazón nos llevó a desarrollar este gran proyecto en el cual mi gran amigo y colega Melech ha estado involucrado de una forma activa y extraordinaria. Gracias, hermano, por creer en ese proyecto y por hacerlo una realidad que está bendiciendo a las naciones. Estuve hace poco, una semana en Puerto Rico, visitando diferentes comunidades, y qué maravilla ver, Melech, pastores predicando con el Código Real, la versión hebraica del Nuevo Testamento, y sacándole un provecho extraordinario a esta versión, no solamente en el texto en sí, sino en algunos comentarios que tiene, clarificadores del pensamiento original, más, no sé si podemos hacer el anuncio de este gran proyecto que sigue, que es el comentario completo del Nuevo Testamento hebraico, que oramos que va a estar disponible el año que viene para esta época, y cuyo lanzamiento oficial va a ser en primer lugar aquí en México, porque México está llamado a cumplir un rol profético extraordinario y maravilloso. Cuando estábamos desarrollando este proyecto en su fase embrionaria, una de las preguntas que me hacían era, ¿por qué no lo lanzamos primero en inglés? Es un mercado más grande, más sólido, el proceso de recuperación de inversión es mucho más rápido. Y yo me opuse. Digo, yo creo que ha llegado el tiempo para que nuestro pueblo hispano reciba de primera mano las cosas, no de segunda mano, no de tercera. A veces haga un libro en inglés y a los 5 años, los 10 años que viene a caer en español. Yo digo, no, esta vez va a ser diferente. Primero en castellano para nuestro pueblo hispano. ¿Por qué? Porque estoy convencido que las reservas proféticas y las reservas espirituales más extraordinarias de esta generación están en nuestro pueblo hispano. Y esa fue la motivación, esa es la razón fundamental por la que este primer proyecto se hizo al idioma castellano. Ustedes me van a permitir en esta conferencia compartir con ustedes algunos aspectos históricos que son importantísimos a la hora de evaluar una versión. La gente va a una librería, compra una Biblia y no se hace mayores preguntas. ¿De dónde viene esa traducción? ¿Qué base textual se usó para ella? La gente común, creyente común, no se hace esas preguntas. Tienen confianza de que la Biblia es la palabra de Dios. Tienen confianza en la librería que vende esos productos sagrados, Divrei Kodesh, y las compran y las usan. Y pocos de nuestros creyentes, de nuestros hermanos en la fe, tienen una sólida formación de cómo se escribieron los libros de las Escrituras, cómo se preservaron, cómo llegaron a nosotros y quiénes intervinieron en ese proceso. En épocas pasadas, la Iglesia Católica Española, que para entonces tenía también el poder político, tanto en España como en las naciones conquistadas, nunca quiso que las Escrituras, incluyendo el Nuevo Testamento,
estuviera accesible al idioma castellano de nuestro pueblo. No fue sino hasta el siglo XVI, en 1556, es decir, una generación después de Martín Lutero, plasmar sus famosas 95 tesis, que Francisco de Encinas, habiendo realizado la primera traducción castellana del Nuevo Testamento, lo hizo accesible al pueblo hispano. Y con el dominio católico de las ciudades, aldeas, pueblos y fronteras, era muy difícil introducir en España copias castellanas del Nuevo Testamento. Y en ese proceso Dios usó a un gran hombre llamado Julián Hernández, Julianillo como se le conoce, para este propósito, y logró clandestinamente introducir copias de este Nuevo Testamento en castellano, en el castellano de aquella época, en España. Por supuesto, eso le costó la vida porque lo sorprendieron y los teólogos de la Santa Inquisición lo quemaron vivo en la estaca. Es importante recordar que en esta época de oscuridad, incluso hasta los monjes y sacerdotes católicos no tenían acceso a la Biblia por sí mismos. Martín Lutero cuenta de cómo fue tremendamente impactado cuando por primera vez logró tener, y a escondidas, una Biblia en su mano. Y entre los bendecidos que tuvieron la oportunidad de tener en la mano una copia de ese Nuevo Testamento fue Casiodoro de Reina. Y casi inmediatamente después, Cipriano de Valera. Y Casiodoro de Reina era un versado, era un genio de la lengua castellana. Era un maestro de oro de la lengua castellana que en esa época disfrutaba del mayor periodo de creatividad que disfrutó la lengua nuestra en el mundo, la era de oro de la literatura española, como se conoce este periodo. Y debido a las debilidades de estilo que él encontró en esa versión, sintió la motivación de producir una versión castellana que tuviera la riqueza y la belleza del idioma castellano de aquella época. Y así lo hizo. No obstante, el propio Casiodoro de Reina reconoce que en su versión mucho de lo traducido al castellano fue su propio entendimiento como teólogo católico del significado doctrinal del texto. En efecto, en la introducción de su antigua versión, él mismo nos dice, y cito, para poder escoger lo más conveniente conforme al significado y al conocimiento que Dios nos ha dado en su palabra, nos hemos ayudado de las opiniones y doctrina, tanto de los vivos como de los muertos. En otras palabras, la Reina Valera, que es la más conocida y posiblemente la más querida de todas las versiones castellanas del Nuevo Testamento, hasta que conozcan el Código Real, perdónenme ese agravio. En la opinión de sus propios traductores, es en primer lugar una elección textual. Ponga cuidado en mis palabras. Una elección textual ante las muchas variantes textuales existentes. Y en segundo lugar, una interpretación personal de lo que el texto debió significar
teniendo en cuenta la opinión de los teólogos católicos, de donde él procede. O sea, la gran pregunta que todo traductor bíblico tiene que hacerse es la siguiente: ¿cuál fue el significado preciso que el autógrafo original dio a este texto? ¿Cuál fue el significado preciso que el autor original, el escritor del libro, dio a ese texto cuando salió por primera vez de sus manos? Es imposible hablar de imparcialidad en una traducción. Cualquiera que diga que una traducción es 100% imparcial no está diciendo la verdad, no es académicamente honesto. Es imposible. Siempre que hay una traducción a otra lengua hay una pérdida. Siempre. Y esa es la razón por la cual la profecía nos dice que vendrá un tiempo cuando Dios, bendito sea, dará a las naciones pureza de labios, para que todos a una voz invoquemos su nombre. Y esa es una de las razones por las cuales está escrito que vendrá un día cuando el conocimiento del Eterno llenará la tierra como las aguas cubren la mar. En otras palabras, que ya no tendremos que depender de traducciones, sino que tendremos acceso a la fuente original. Y cuando usted tiene esa herramienta en la mano, todo cambia. ¿Por qué? Porque las palabras no tienen el mismo significado de cultura en cultura. Las palabras varían su significado cuando pasan de una lengua a otra lengua. Entonces no podemos hablar de imparcialidad 100%. Tenemos que buscar el máximo acercamiento posible, el máximo acercamiento posible. Pero ese acercamiento nunca en una traducción puede ser absolutamente completo. Consecuentemente, se requieren dos cosas a la hora de hacer una traducción. Primero, un conocimiento vasto de la cultura del escritor original. Su pensamiento, su teología, su perspectiva. Y en segundo lugar, un conocimiento vasto de la cultura en la cual se va a vertir la traducción. Una persona que no conozca la cultura hispana, la mente hispana, nunca podrá hacer una buena traducción de la Biblia, o del Nuevo Testamento en este caso. Porque la manera como nosotros pensamos es diferente a la manera como piensan los anglosajones. O sea, una persona que no tenga que no sea un hijo de esa cultura es muy difícil. Por ejemplo, estamos planeando ahora la traducción de mi último libro, ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesús?, al inglés. Yo nunca voy a tomar a una persona cuya lengua materna no sea el inglés para esa traducción, nunca, porque no será lo mejor. Uno tiene que buscar una persona que sea hija de esa cultura, que conozca bien esas cosas para lograr el mejor trabajo posible. La Reina Valera 1960 usó una base textual conocida hoy día como Textus Receptus. El texto recibido, que viene con toda probabilidad del trabajo previo realizado por un gran maestro llamado Desiodoro Erasmo de Rotterdam entre el año 1514 y 1516. Erasmo era un erudito de la lengua griega
Y él decidió preparar una edición completa del griego del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el problema cuando usted quiere hacer una edición completa del griego del Nuevo Testamento? Que no hay un solo manuscrito que tenga todos los libros del Nuevo Testamento. No hay, no lo tenemos. Hay un manuscrito que tiene un libro, hay otro manuscrito que tiene otro libro, hay otro manuscrito que tiene un pedacito de un capítulo de un libro. No hay un solo manuscrito que tenga todos los libros. Por lo menos no lo hemos encontrado todavía. Entonces, él tuvo que tomar diferentes manuscritos. De los 5,000 manuscritos que existen hoy día del Nuevo Testamento, aquellos que él consideró eran sus mejores opciones para una edición griega del Nuevo Testamento. Algunos de esos manuscritos usados por Erasmo son considerados hoy día por la inmensa mayoría de los eruditos bíblicos de inferior calidad en comparación con otros manuscritos bíblicos. Algunos de los manuscritos que Erasmo usó datan del siglo XII. Sí, manuscritos muy tardíos en comparación con manuscritos mucho más antiguos. Mientras más antiguo es un manuscrito, más cerca está del escritor original y menos posibilidades de alteración textual. Consecuentemente, él se encontró con este problema. Es más, en su proyecto se dio cuenta, por ejemplo, que el último libro, el último capítulo del libro de Apocalipsis, del manuscrito que él estaba estudiando, no existía en griego. ¿Y qué hizo él? Tradujo de una versión latina ese capítulo al griego y lo añadió a los manuscritos que conformaban el cuerpo de su texto recibido para formar una edición del Nuevo Testamento griego. Es decir, que ni siquiera en el Textus Receptus está la totalidad de fuentes griegas, sino que tiene incluso fuentes tardías como la latina. El griego es una lengua extraordinaria. El griego es la lengua más cercana al hebreo que existe. Es más, en nuestra tradición judía se establece que en los días de Purim, la fiesta de Purim, como está contemplado en el libro de Esther, se debe leer la Megilat Esther en hebreo. Eso es lo ideal. Pero si no hay una copia en hebreo, sino en griego, se puede leer en griego porque mantiene el mismo nivel de santidad que el hebreo. Así que el griego es una lengua maravillosa, lo más cercana al pensamiento hebreo que existe. En la misma medida en que se traduce del hebreo al griego, se sufre una pérdida, pero no tan grande. Pero ya cuando empieza a traducirse del griego a otras lenguas, la pérdida con respecto al hebreo es mucho mayor. Martín Lutero, por ejemplo, decía, el hebreo es la fuente original del río. El griego, el cauce. Y el alemán, la desembocadura. En otras palabras, cuando una persona lee la escritura en alemán, no puede asegurar tener la totalidad de la riqueza que está en la fuente.
porque en el proceso muchas cosas se pierden por cuestiones culturales. El resultado de este trabajo de Erasmo es que se produjo un texto griego completo del Nuevo Testamento procedente de varias versiones griegas y cotejadas con creaciones del propio Erasmo, incluyendo, pero no limitado, a fuentes latinas y a una versión, y a esta versión que él creó se conoce como el texto recibido o textus receptus. Al proceder de una mezcla de fuentes, incluyendo las propias creaciones de Erasmo, el textus receptus o el texto recibido contiene textos y contiene doctrinas insufladas en la traducción que no expresa necesariamente el lenguaje original de los autógrafos del Nuevo Testamento. Por supuesto, la gente sencilla, como yo decía, y como no conoce en la mayoría de los casos la verdadera historia que está detrás del textus receptus, no la conoce. Fue este textus receptus el que sirvió de base textual para la mayoría de las versiones que hoy conocemos del Nuevo Testamento, incluyendo la versión más popular en el mundo hispano, que es Reina Valera 1960. En resumen, desde que Erasmo publicó su Nuevo Testamento griego en 1516, todos los traductores cristianos comenzaron a usar ese texto. En el año de 1543, Francisco de Encinas hizo la primera traducción del Nuevo Testamento directamente del griego al castellano, basado en el trabajo de Erasmo. Y luego, finalmente, Juan Pérez de Pineda publicó una traducción del Nuevo Testamento en 1556 en Ginebra. Y él usó la misma base textual creada por Erasmo. Y en el año 1569, Casiodoro de Reina termina su trabajo de traducción para colocar en las páginas del Nuevo Testamento la belleza extraordinaria de la lengua española. Pero la base textual es la misma. Lo que la gente no sabe es cómo se originó el textus receptus de Erasmo, y muchos, por emociones más que por conocimiento, consideran dicho texto como inspirado por el Espíritu Santo al mismo nivel que el autógrafo original. Y no debemos extrañarnos entonces que cuando surge cualquier versión que no sigue el texto receptus, como es el caso del Código Real, que intenta en algunos casos corregir errores del textus receptus, a la luz de los nuevos descubrimientos de la arqueología bíblica, la reacción no se hace esperar. Y los traductores bíblicos se exponen a todo tipo de crítica, desde el sacrilegio hasta las herejías, por no incluir aquellos otros adjetivos más grotescos y perversos, tendenciosos y malintencionados, que no tienen nada que ver con el celo por la transparencia académica y teológica, sino simplemente para destruir ética y moralmente a lo que ellos consideran es un asalto al imperio y al palacio creado alrededor de estos estereotipos y estos paradigmas que no tienen una mentalidad abierta para entender que la ciencia bíblica, como toda ciencia, es una ciencia en desarrollo, que hay nuevos descubrimientos, que hay nuevas informaciones, y que si Reina Valera hubiera tenido toda la información que nosotros tenemos hoy día,
habría hecho las correcciones a su propio texto, a su propia versión. Por ejemplo, a un pastor evangélico se le preguntó acerca de Reina Valera 1960 y respondió diciendo, y voy a citar textualmente: alguien me preguntó si yo estaría dispuesto a usar otra Biblia o revisar la que yo tenía. Yo respondí absolutamente que no, porque hacerlo significaba que no tenía la palabra de Dios o que la que estaba manchada y corrupta. Yo estoy plenamente convencido que Dios es y fue capaz de preservar su palabra hasta el día de hoy y que no necesitamos a pseudos traductores, revisadores o restauradores para tener en nuestras manos la Biblia completa y sin errores y poder llamarla con toda confianza la palabra preservada de Dios. Me estoy refiriendo a la Reina Valera de 1960. En otras palabras, para este pastor, la versión Reina Valera 1960 es inspirada por el Espíritu Santo al mismo nivel que las propias cartas apostólicas cuando salieron por primera vez de las manos de Ras Shaul y del resto de los apóstoles. Continúa diciendo, la cuestión es bien sencilla, debemos preguntarnos, ¿tenemos o no tenemos la palabra de Dios? Si decimos que la tenemos, no necesitamos otra. Y si decimos que no la tenemos, entonces Dios fracasó en guardar y preservar su palabra. Es una mentalidad de túnel. Completamente. Dice, algunos dicen que sí la preservó, pero necesita ser restaurada. O sea, que la preservó imperfectamente. ¿Preservación a medias? Eso es una blasfemia, porque Dios es perfecto y Él todo lo hace bien y completo. ¿Qué usted va a hacer con una mentalidad como esa? Este pastor considera que Reina Valera 1960 es la palabra inspirada de Dios, que no contiene errores de clase alguna, que es perfecta, completa y no requiere ningún tipo de arreglos o correcciones. Consecuentemente, todas las demás versiones que no sean Reina Valera están llenas de herejías y de desviaciones teológicas. Solamente la Reina Valera 1960 es la palabra pura de Dios, en su opinión. A mí me llama mucho la atención que si a este pastor le diéramos la versión del oso que salió por primera vez de Reina Valera, no entendería ni un versículo. Porque el castellano de 1569, ninguno de nosotros lo puede leer. Y mucho menos entender. Porque la Reina Valera del 1569 a la Reina Valera de 1960 ha sufrido una serie de metamorfosis cultural que hoy no es para nada lo que fue la versión del oso. Sin embargo, en la opinión de otros pastores evangélicos, Reina Valera 1960 es lo peor que existe. Por ejemplo, el doctor Juan Almeida, posiblemente el más importante y respetado pastor evangélico brasileño de todos los tiempos, el Papa evangélico de Brasil. Si pudiéramos usar una expresión no ontológica, sino cultural. Dice lo siguiente: las sociedades bíblicas unidas son lo peor que existe en términos de fidelidad a las Escrituras Sagradas. En 1943, 13 sociedades bíblicas apóstatas, observe el lenguaje, 13 sociedades bíblicas apóstatas se unieron para formar las Sociedades Bíblicas Unidas, que no es nada más que un ayuntamiento de buitres liberales,
y ecuménicos que corrompieron la pura palabra de Dios en todas las lenguas posibles. En inglés, ellos produjeron todo lo que no sirve a través de la American Bible Society, incluyendo la diabólica Today's English Version, también conocida como Good News Bible. En portugués, ellos son representados por la Sociedad Bíblica de Brasil, un escándalo de ecumenismo e infidelidad bíblica. En español, ellos son representados por las Sociedades Bíblicas de América Latina, las cuales produjeron esa Reina Valera revisada de 1960. Esa Reina Valera revisada de 1960. Vea el equipo de apóstatas de las Sociedades Bíblicas Unidas que tenía hasta un cardenal católico en el team de traductores. Tenemos a un pastor evangélico que dice que Reina Valera 1960 es la única versión inspirada por el Espíritu Santo. Y tenemos al más grande teólogo evangélico brasileño diciendo que es la peor versión jamás concebida por las sociedades bíblicas. ¿Cuál de las dos es la palabra inspirada de Dios? Los eruditos bíblicos no estuvieron felices admitiendo de brazos cruzados que el trabajo de Erasmo era final y que era definitivo, sino que contenía errores. Por una simple razón, somos humanos. Y donde quiera que los humanos estamos, hay errores. Y por eso hay que hacer revisiones. Es lo mejor que podemos hacer. Revisar lo que hacemos, incluso nuestras propias vidas, porque cometemos errores. Todos. A veces la embarramos completo. Y tenemos que hacer lo que en hebreo se llama tikkun. Es una de las palabras más hermosas de la lengua hebrea. Tikkun, una rectificación intelectual, teológica, espiritual, moral, ética, familiar, social, política, porque todos cometemos errores. No aceptar que cometemos errores es idolatría. Solamente Dios no comete errores. Pero nosotros, ¿quién puede librarnos de ello? O sea, venir y decir, esta versión es la única inspirada, esto no tiene errores, es pretencioso. El Código Real tiene errores. Y estamos corrigiéndolos. Nuevas investigaciones arqueológicas nos van a ayudar para que mejoremos cada vez más esa versión. Lejos está de nosotros decir que Azofen Hamalhuti es perfecto, es la única palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. No, de ninguna manera. Es un esfuerzo honesto por traer el pensamiento del escritor original tan cercano como sea posible y tan entendible como sea posible, al punto que podamos tener una mejor concepción, un mejor entendimiento. Pero de ahí a decir perfección, hay una distancia. Tenemos que ser suficientemente humildes como para reconocer nuestras limitaciones. Los eruditos bíblicos dijeron, el texto Receptus tiene errores. Y lo mejor que podemos hacer es corregirlos. Y eso dio como resultado un proceso de restauración textual por medio de la comparación de manuscritos, así como versiones realizadas y la consulta con testigos patrísticos antiguos.
Si yo tengo, por ejemplo, un manuscrito del siglo VIII y un texto de ese manuscrito es citado por un padre de la iglesia del siglo IV y la cita que él hace difiere de la que yo me encuentro en el siglo VIII en ese manuscrito, ¿cuál usted cree de las dos que está más cerca del autor original? Y entre los que se atrevieron a iniciar un proceso de restauración textual del Nuevo Testamento estuvieron hombres como Lachmann, Tischendorf, que fue el descubridor del Códice Sinaítico en Egipto, Trailus, Alford, Westcott, Hort, Weiss, y otra cantidad impresionante de cerebros brillantes, de eruditos brillantes en la ciencia bíblica. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, se publicó una nueva edición del Nuevo Testamento griego, aparte del Textus Receptus de Erasmo del siglo XVI. Y luego en 1955 surgió el famoso Nuevo Testamento griego de Néstor. Yo recuerdo que durante mis años de estudiante del seminario de la Escuela de Teología en Cuba, por 4 años estudiamos el griego del Nuevo Testamento siguiendo la versión griega de Néstor. Todavía tengo ahí en mis archivos los apuntes de esos 4 años de estudio del griego del Nuevo Testamento. No necesariamente del Textus Receptus. Hoy día, con los nuevos descubrimientos arqueológicos posteriores a Erasmo y posteriores a Néstor, tenemos manuscritos mucho más antiguos que los usados en el Textus Receptus, y una revisión de todo este trabajo previo era una exigencia académica. Y debido a esto podemos decir que toda versión que provenga del Textus Receptus por asociación está fundamentada en textos secundarios, producto de diferentes versiones textuales tardías, y por tanto no expresan necesariamente la palabra final en la traducción bíblica. Además de esto, hay que decir que en toda revisión de los manuscritos griegos se ha pasado por alto, y esta es una de las bondades de nuestra versión del Código Real, Hasofen Jabaljuti. Se ha pasado por alto, decía, el hecho de que existen evidencias, más allá de cualquier duda razonable, de un estrato hebraico en el Nuevo Testamento que debe ser tenido en cuenta a la hora de considerar seriamente cualquier versión del Nuevo Testamento, si es que buscamos acercarnos lo más posible al autor original. Y hay que decir que nunca lo vamos a lograr por una simple razón. No tenemos los originales que salieron por primera vez de las manos de Pablo. Y eso no tiene que sorprendernos, porque lo mismo ocurre con lo que en Occidente se conoce Antiguo Testamento. Las versiones hebreas que nosotros tenemos de las escrituras del Antiguo Testamento, del Tanaj, en hebreo, los Moisés, los profetas, los salmos, no son originales, son copias. Los originales no los tenemos. Entonces, nunca lo vamos a lograr por esa simple razón. El día que tengamos los manuscritos originales, será otra historia. Mientras tanto, tenemos que trabajar con este proceso de revisión y restauración y mejoramiento constante. Por tanto, buscar la adaptación, la revisión, la restauración total, con la mira de producir la mejor versión posible en este sentido,
Es un trabajo encomiable, digno de admiración y de respeto. No es un sacrilegio, no es una herejía, es la fidelidad al pensamiento del escritor original, aunque ello descubra en el proceso que las versiones previas nos habían alejado un tanto de la fuente primaria. Consecuentemente, regresar tanto como sea posible al pensamiento del autor original no es herejía, es rectificación. La herejía sería perpetuar los errores del pasado cuando tenemos las herramientas necesarias para corregirlos en el tiempo presente. Y cuando a todo esto añadimos el hecho de que el Nuevo Testamento es un documento judío, no griego, entonces ignorar la hebraicidad del Nuevo Testamento es un grave daño a la transmisión del pensamiento original del autógrafo sagrado. Y cuando digo que el Nuevo Testamento es un documento judío, quiero decir que el núcleo central de su sustancia es hebraico. Y consecuentemente, ignorar ese trasfondo hebreo del Nuevo Testamento es un grave daño, no solamente a la traducción, sino incluso a la exégesis y proclamación de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Aclaro además que al decir que el Nuevo Testamento es un libro hebreo, es mucho más que la lengua hebrea. Significa que sus conceptos, sus valores, sus principios, sus puntos de vista, su perspectiva de Dios, de la salvación, del perdón de los pecados, de la redención, etcétera, provienen del judaísmo bíblico. Provienen de una perspectiva hebrea, profética, de la vida, de una mente hebrea, a quien Dios entregó la revelación de su palabra, sus pactos y sus promesas, y que ignorar esos principios es un grave riesgo a la interpretación bíblica. Aunque tú lo escribas en griego, o en alemán, o en castellano, el Nuevo Testamento es una colección de escritos judíos. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron judíos o conversos al judaísmo. Todos, sin excepción. Fueron hechos por judíos acerca de un maestro judío que enseñó en hebreo, de temas hebreos, a un pueblo judío y que ordenó que su mensaje fuese esparcido a favor de todos los hombres bajo el cielo. Hoy contamos con suficiente evidencia, más allá de cualquier duda, para decir que Yeshua habló en hebreo, incorporando a esa lengua santa, por supuesto, palabras importadas del arameo, que es una lengua semítica comparable con el hebreo. Y la evidencia con que hoy contamos demuestra que el mensaje original fue dirigido a judíos sencillos y también a rabinos, a maestros, doctores de la ley de Dios, en un contexto hebreo. Yeshua no habló con filósofos griegos como Pablo en el Areópago. Yeshua habló con rabinos,
con escribas, con fariseos, con saduceos, con judíos, con sacerdotes. Habló acerca del templo de Jerusalén, de la sinagoga, la tierra de Israel, en las casas de los judíos, en las familias judías de su generación. Usted no puede ignorar eso. Porque al momento que tú sacas a una persona histórica de su entorno histórico, tú destruyes a esa persona. Y creas otra completamente diferente. Un gran filósofo de la generación pasada decía: yo soy yo y mi circunstancia. Si usted no puede interpretar correctamente la vida de una figura histórica ignorando las circunstancias específicas en las cuales él vivió y con las cuales él interactuó, al momento que lo haces, tú pierdes a esa persona histórica y creas otra completamente diferente, un mito, una leyenda. En pocas ocasiones Yeshua se relacionó con gentiles. No porque no quisiera, sino porque esa no fue la misión que Dios le encomendó. Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas fueron sus palabras. Y en un principio ordenó a sus discípulos: por camino de gentiles no vayáis. Ni en aldea de samaritanos entréis, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A una mujer no judía le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y en su enseñanza a sus discípulos judíos afirmaba: no imiten a los gentiles en sus oraciones. Y a una mujer que no era judía le dijo: ustedes no saben lo que adoran. Nosotros, los judíos, nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Sacar al hombre que dijo estas palabras de ese contexto histórico es crear un mito teológico. Es destruir a ese hombre. El mensaje de Yeshua proviene de Moisés, de los profetas, de los salmos, de la Biblia hebrea. Yeshua no hizo otra cosa en toda su vida que explicar la Biblia hebrea a un auditorio judío sobre temas judíos y mostrando cómo en él aquello que había sido escrito alcanzaba un punto digno de ser recibido como el Mesías que sufre y muere y resucita para entrar en su gloria. Y cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pablo. Cuando Yeshua hablaba, no citaba a Pedro. Cuando Yeshua hablaba, no decía, como está escrito en la carta a los romanos. Yeshua citaba a Moisés, a David, a Isaías, a Daniel, a los profetas judíos. Ninguno de sus discípulos, y ese es un punto importante, ninguno de sus discípulos tiene autoridad para enseñar algo o escribir algo que vaya en contra de lo que Yeshua enseñó. Pablo no puede ir en contra de lo que Yeshua enseñó. Si aparece un texto en una carta de Pablo que contradice a Yeshua, es una interpolación. Ninguno de los discípulos que escribieron el Nuevo Testamento puede contradecir las enseñanzas de Yeshua. Y Yeshua no contradice a los profetas, ni contradice a Moisés.
Si así fuera, el canto final que cantarán los redimidos, el canto de Moisés y del Cordero, no tendría sentido. En otras palabras, ni Pablo, ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni Lucas, ni Marcos, ni ningún otro discípulo o discípulo de un discípulo originario puede ir en contra de lo que Yeshua dijo e hizo. Porque el mensaje que ellos transmitieron no fue su mensaje, fue el mensaje de Yeshua. Y el mensaje de Yeshua no fue su mensaje, sino el mensaje que Dios le dio, lo que Dios mismo puso en su boca. Dice el maestro, las palabras que yo os hablo no son mías. Más claro ni el agua. Más claro ni la luz del día. ¿Cómo quieres que te lo diga? Las palabras que yo les hablo no son mías. Son del Padre que me envió. Cumpliendo así al pie de la letra lo que fue dicho por medio de Moisés, cuando habló de un profeta que Dios iba a levantar en medio de Israel. Dice, Él hablará todo lo que yo pusiera en su boca. Y en el libro de Apocalipsis está escrito que la revelación que allí se narra es de Dios. Y que Dios se la dio a Yeshua. Y Yeshua, por medio de su ángel, se la entregó a Yohanan en la isla de Patmos. Entonces, lo que escribió Yohanan no es de Yohanan, es del ángel que le reveló esto a Yohanan. Pero lo que le reveló el ángel a Yohanan no es del ángel, es de Yeshua que se la dio al ángel. Pero lo que Yeshua le reveló al ángel no es ni siquiera suyo propio, es del Padre que se lo reveló a él. La revelación final, consecuentemente, es de Dios. Es la fuente de toda la creación, el origen y fin de todas las cosas, porque en Él somos y nos movemos. Los escritores del Nuevo Testamento no hicieron otra cosa que transmitirnos lo mejor que ellos consideraron necesario, no todo, pero lo necesario acerca de Yeshua, su mensaje, su obra para las generaciones venideras. Un testigo ocular nos lo dice de la siguiente manera: Yeshua hizo, por supuesto, muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el Mesías, el Ben Elohim, el Hijo de Dios, y para que teniendo emuná, fe obediente, tengáis vida por sus méritos. Hay también muchísimas otras cosas que hizo Yeshua, las cuales si se escribieran una por una, supongo que ni aún en el mundo cabrían los rollos que tendrían que escribirse. De manera que no piense usted que lo que usted encuentra en los evangelios es todo lo que Yeshua dijo e hizo. Es un mínimo. Imagínate 4 años enseñando día, tarde y noche, mañana, tarde y noche, por 4 años seguidos, sin descanso. Lo que tenemos en los evangelios es apenas un balbuceo, lo necesario para que podamos saber quién es Yeshua y qué podemos recibir a través de Yeshua: la vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Él es el fundamento que nadie puede quitar. Él es la roca, la fuente, el instrumento, el Goel, el Redentor enviado por Hashem para nuestra redención en esta edad presente y en el mundo por venir. No hay otro camino.
No hay otra verdad. No hay otra alternativa, excepto Yeshua Mashiach. Independientemente que se haya vertido en otra lengua, como el griego, la sustancia del mensaje es hebreo. Y es sobre esta realidad que decimos que el Nuevo Testamento es un libro judío, no griego. En otras palabras, cuando leemos el griego del Nuevo Testamento, no podemos preguntarnos qué significa esto en la filosofía griega, sino qué significa esto en el judaísmo bíblico. En otras palabras, cuando leemos el Nuevo Testamento, no podemos preguntarles a los filósofos griegos, Aristóteles, ¿qué significa esto? Platón, ¿qué significa esto? Dime, enséñame, Platón, ¿qué significa logos? Porque si tú le haces caso a Platón, cuando hablo de logos, te va a llevar al infierno. Tú tienes que preguntarte, cuando te encuentras con esa palabra, tú tienes que preguntarte, ¿qué palabra hebrea está detrás de esta traducción? Y entonces preguntarle a Moisés y a Isaías y a los profetas, ¿cuál es el significado de esa palabra? Y cuando alcanzas ese significado, podrás hacer una conexión que va a traerte vida eterna. De eso es que hablamos. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que el Nuevo Testamento es un libro judío, no griego. Si usted interpreta el texto griego del Nuevo Testamento teniendo en cuenta lo que la filosofía griega afirma de esos conceptos, usted se va a alejar 1000 años luz del pensamiento original de Yeshua y de los apóstoles. Tristemente, muchas veces esto es lo que más ha ocurrido. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando entendemos que los padres de la iglesia, lo que se conoce técnicamente como los padres de la iglesia, tanto antenicenos como posnicenos, los padres de la iglesia introdujeron la filosofía griega como medio de interpretación de las escrituras y han legado al mundo cristiano un cuerpo doctrinal fundamentado en una interpretación filosófica de las escrituras hebreas y del Nuevo Testamento. Y ese cuerpo doctrinal ha pasado de generación a generación y ha formado, en la mayoría de los casos, una perspectiva teológica de los cristianos, que no necesariamente es la perspectiva bíblica. Y ha sido con esta perspectiva ya formada que los creyentes se acercan al Nuevo Testamento y en efecto al llegar al Nuevo Testamento con conceptos filosóficos griegos, ya en su subconsciente no leen lo que el texto dice, sino lo que los padres de la iglesia dijeron que dice. Cuando un maestro de las Escrituras presenta entonces un punto de vista diferente, que nada tiene que ver con la interpretación filosófica tradicional, la gente piensa que es una herejía. Hubo una época en que todo el mundo pensaba que la tierra era plana. Y cuando surgió alguien diciendo que era redonda, lo acusaron de hereje. Y hay que tener mucho valor para enfrentarte a las mayorías. Cuando tú descubres que en ciertos conceptos están equivocados. Ustedes conocen la historia de Galileo Galilei. La Tierra es el centro del universo, es el Sol el que se mueve alrededor de ella. Y él dijo, no, están todos equivocados. Nosotros somos los que nos movemos alrededor del Sol,
no el sol alrededor de nosotros, por poco lo queman, tuvo que retractarse, pero al final aquellas famosas palabras, pero se mueve. Al pasar el tiempo, el mundo comprendió que la supuesta herejía era la verdad y la supuesta verdad era la herejía. Y así está escrito en el profeta Jeremías, capítulo 16. Justamente eso es lo que dice el profeta. Dice el profeta Jeremías: vienen días cuando no se dirá más, bendito sea el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino bendito sea el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de las tierras del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los traerá a su tierra. Usted sigue leyendo, el verso 19 dice: entonces dirán entre las naciones, mentira poseyeron nuestros padres, y vanidad en lo cual no hay provecho. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo judío regresa a la tierra de Israel, los descubrimientos que van a surgir de allí van a demostrar cuál es realmente la verdad de Dios. Pablo dice que si su caída ha sido la salvación del mundo, su restauración será vida de entre los muertos. No es de extrañar que solamente después del regreso de nuestro pueblo judío a la tierra de Israel, los más grandes descubrimientos arqueológicos que tienen que ver con la ciencia bíblica están ahora a nuestra disposición. Y esto tenemos que reconocerlo. Hay una diferencia entre teología bíblica y teología cristiana. La mayoría de nuestros hermanos creyentes evangélicos tienen una teología cristiana, que no significa necesariamente que sea teología bíblica. Hay una gran diferencia entre el Yeshua judío y el Jesús inventado por la Iglesia Católica. Hay una gran diferencia entre Miriam, la madre de Yeshua, y María, la madre de Dios. Una gran diferencia. Y esto es cierto no solamente en relación a las enseñanzas de Yeshua, sino en relación a las enseñanzas de sus apóstoles, es decir, las cartas apostólicas, especialmente aquellas dirigidas originalmente a destinatarios no judíos. Y esa es la razón por la que en el Código Real las cartas apostólicas y los documentos dirigidos a las comunidades judías están en una sección, y las cartas apostólicas dirigidas a las comunidades no judías están agrupadas en otra sección. Porque si usted toma un documento dirigido específicamente a judíos y los aplica a los gentiles, los estarías judaizando, y eso está prohibido por las Escrituras. Y si tú tomas documentos dirigidos específicamente a no judíos y los aplicas a los judíos, los estarías gentilizando, lo cual también está prohibido por las Escrituras. Pablo, por ejemplo, dice en una carta dirigida a no judíos: cuando vayas a la carnicería no preguntes nada. Pero en un contexto judío hay que preguntarte todo. Son dos mundos diferentes, dos conceptos diferentes. Usted no puede tomar ciertos mandamientos apostólicos establecidos para no judíos y aplicarlo a los judíos, ni al revés. ¿Qué vino primero? ¿La comunidad judía creyente en Yeshua o la comunidad no judía creyente en Yeshua? Históricamente hablando, primero surgieron las comunidades judías. Luego, 10 años después, fue que comenzaron a surgir las comunidades mesiánicas no judías. Consecuentemente, en el Código Real, el cuerpo de literatura apostólica dirigida a los judíos aparece primero. Y luego, en la
otra sección, siguiendo ese orden cronológico de la redención, el cuerpo de literatura dirigida a los no judíos. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando lea Gálatas y cuando lee a Jacobo, mal traducido Santiago. Santiago es una carta dirigida a judíos. Gálatas es una carta dirigida a no judíos. Consecuentemente, cuando en Gálatas Pablo dice que un judío no está obligado a guardar la ley de Moisés, está diciendo toda una excelente verdad, pero no aplica al judío. Porque Pablo mismo, en el propio libro de Gálatas, dice, si usted siendo gentil se convierte al judaísmo y se hace judío, entonces tiene que guardar toda la ley. No tener en cuenta estos elementos tan básicos nos expone a interpretar mal las Escrituras. Y cuando nos acostumbramos a este tipo de interpretación y viene alguien y nos corrige, entonces lo acusamos de hereje. El mensaje que los apóstoles predicaron a los gentiles es un mensaje judío, pero aplicado a la realidad de los gentiles. En otras palabras, el judaísmo bíblico tiene una provisión para los no judíos. Y esa provisión que existe en el judaísmo bíblico para los no judíos fue la que los apóstoles encomendados a los no judíos, especialmente Pablo y su academia, enseñaron a las comunidades gentiles. Es más, cuando Pedro visita a Cornelio, que es un no judío, un romano, un gentil viviendo en Israel, dice, en la casa de un no judío, en la casa de un gentil, oiga el mensaje de un judío. Dios, el Dios de Israel, Dios se agrada, le place, de toda nación, gentiles, que le temen y hacen justicia. Él envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la promesa de la paz por medio de Yeshua Mashiach, quien es el Señor de todos. Vosotros sabéis el mensaje que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después de la purificación ordenada por Yohanan, relacionada con Yeshua de Nazaret, cómo Dios le ungió con Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y con poder, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y presentáramos solemne declaración que Él es a quien Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas. Todos los que acepten su mensaje recibirán perdón de pecados por su nombre. Ese es el mensaje de un judío a un no judío. Y si miras con cuidado verás que Pedro está hablando a gentiles de un mensaje judío. Torah, Judea, Galilea, purificación de Yohanan, Yeshua de Nazaret, Ruach HaKodesh, tierra de Judea, Jerusalén, juez de vivos y muertos, testimonio de todos los profetas judíos. Es un mensaje judío, ahora aplicable también a no judíos. Y el resultado de aquella solemne proclamación produjo la fe que salva en el corazón de los gentiles, y Dios derramó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había hecho con los judíos al principio. Y ninguna diferencia hizo entre judíos y no judíos, derramando sobre ambos pueblos por igual la promesa del Espíritu anunciada por los profetas judíos. Y esto es lo que afirmé, que el mensaje a los gentiles no es otro que la provisión que Dios ha dado a las naciones dentro de la Biblia hebrea, preservada por los profetas para bien de las naciones.
En otras palabras, que Dios le entregó a Israel la misión de ir a las naciones y enseñarles acerca de los caminos que Él quiere que las naciones tengan bajo las alas del Dios de Israel. Yeshua HaMashiach hizo posible que por primera vez el pueblo judío cumpliera con ese rol que Dios nos entregó desde Sinaí, de ir a las naciones y enseñarles los mandamientos de Dios que aplican a ellos. Los destinatarios no cambian el mensaje, es el mismo mensaje, es el mismo Dios de Israel. Son los mismos profetas, es la misma Biblia el fundamento de ese mensaje, solo que ahora en una lengua y en una cultura diferente para que sirva como instrumento de redención, no solo para Israel, sino para los hombres. ¿Por qué? Por una simple razón. La elección de Israel no es la exclusión del mundo, sino el medio de Dios para ganar al mundo. Los judíos no somos superiores, simplemente más responsables y con una misión diferente, pero todos somos uno en el Mesías. Todos somos uno en el Mesías. La salvación de Dios no es exclusividad del judío, es para el mundo entero. Pero el medio elegido por Dios para llevar ese mensaje fue hebraico desde un principio. Y esto causó que muchos acusaran a los apóstoles de ser judaizantes. ¿Usted sabía que a Pablo lo acusaron de ser judaizante? Les voy a leer un texto que está en las Crónicas Apostólicas, en las Memorias de los Apóstoles, el libro de Hechos, capítulo 16, versos 20 y 21. Mire qué dice. Estos hombres, Pablo y sus compañeros, que es el contexto, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, una ciudad pagana, no judía. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Está acusando de judaizantes a Pablo. El mundo no ha cambiado mucho desde entonces, ¿no? ¿Y cuáles eran esas costumbres que rechazaban los gentiles de esa región? El mandamiento de no idolatría que Pablo estaba predicando. Un mandamiento que aplica tanto a judíos como no a judíos. La eliminación de la idolatría de la tierra en toda su forma es un mensaje judío, no gentil, porque el mundo gentil es idólatra por naturaleza. Y lo mismo ocurre con el resto de los escritos apostólicos. En otras palabras, desde el punto de vista del Nuevo Testamento, los padres de los cristianos el padre de los cristianos no es Ignacio de Antioquía, no es Jerónimo, no es Orígenes, no es Platón, no es Aristóteles, no es San Agustín de Hipona. El padre de los cristianos es Abraham. Dice Rav Shaul, dice Pablo, si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa. Linaje de Abraham sois. Tú eres el que tienes que elegir. ¿Quiénes son tus padres? Dios te dice, linaje de Abraham. Pero la decisión final es tuya, como también las consecuencias. O sea, ignorar esta hebraicidad, tanto del mensaje oral como escrito, es un grave daño al mensaje, porque tiene el potencial de corromperlo, introduciendo conceptos y valores extraños a la fe hebrea original. Tenemos muchos testimonios de esto en las Escrituras. Por ejemplo, Eusebio, que es llamado el padre de la historia del cristianismo, en su obra Historia Eclesiástica nos dice: la iglesia en Jerusalén fue formada al principio por los de la circuncisión, es decir, por judíos.
Luego vinieron los gentiles, pero al comienzo consistió de fieles judíos que continuaron desde los días de los apóstoles hasta la destrucción de Jerusalén. O sea, la iglesia original fue una iglesia conformada por judíos. Pablo mismo ya anticipó que cuando se reunió con los líderes gentiles de las comunidades mesiánicas, llamadas cristianas, de origen no judío, afirmó del peligro que existía de crear otro Jesús, el peligro que existía de crear otro evangelio, el peligro que existía de crear otro Espíritu Santo. Dice Pablo a los líderes no judíos al frente de comunidades mesiánicas o cristianas del primer siglo lo siguiente: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como supervisores para apacentar la comunidad del Señor, la cual Él adquirió por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, estad bien alertas. Esa era la gran preocupación de Pablo, que se creara otro Jesús, que se creara otro evangelio, que se creara otra teología de la que habían enseñado los apóstoles. Y esta hebraicidad del Nuevo Testamento tiene fundamentos bíblicos, históricos, confiables y verificables históricamente. Por ejemplo, Papías, en el año 150, dijo: Mateo compuso sus palabras en lengua hebrea y cada cual lo tradujo lo mejor que pudo. Ireneo, en el 170, Mateo también escribió un evangelio entre los judíos en su propia lengua. Clemente de Alejandría, el año 200. La epístola a los hebreos fue escrita por Pablo a los judíos en lengua hebrea, pero cuidadosamente traducida por Lucas y publicada entre los griegos. Orígenes, 215. El primer evangelio fue escrito según Mateo, el mismo que fue cobrador de impuestos. Fue escrito para los judíos en lengua hebrea. Jerónimo, hablando de Pablo, dice: él, siendo judío, escribió en hebreo, su propia lengua, y en la que tenía mayor fluencia. Y las cosas más elocuentes escritas en hebreo fueron cuidadosamente traducidas al griego. O sea, el Nuevo Testamento griego es una traducción de un cuerpo de enseñanza oral y escrita en hebreo que subsiste detrás del texto griego. Aun cuando no tengamos todos los manuscritos hebreos a nuestra disposición en este momento. Por una simple razón: muchos de ellos ni siquiera existieron. ¿Por qué? Porque Yeshua nunca escribió nada. Todo lo que enseñó fue oral. A menos no sabemos que él haya escrito ningún documento en hebreo. Lo habló, no lo escribió. A nadie se le ocurriría pensar que porque tenemos la Septuaginta, la Biblia hebrea, en griego, sea un documento griego y no un documento hebreo. A nadie se le ocurriría pensar. La Septuaginta, aunque está en griego, es un libro hebreo. Enseña Torah, no filosofía. ¿Cuáles son entonces la base textual que hemos usado para producir el Código Real? ¿Qué es lo que está detrás del Código Real? ¿De dónde viene lo que aparece en el Código Real? Les voy a dar una lista de todos los documentos que fueron tenidos en cuenta cuando se creó esta versión. El Códice Shem Tov en hebreo, Dutilet y Mateo hebreo. El texto hebreo de Moshe, los evangelios siríacos y arameicos, el Nuevo Testamento Peshita, que fue en arameo,
los mejores manuscritos encontrados en el texto Receptos, los mejores manuscritos encontrados en el texto griego de Néstor, y por supuesto, obras de consulta sumamente críticas e importantes como Franz Delitzsch, el Departamento de Estudios Sinópticos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los estudios extraordinarios que a los sinópticos hicieron las eminencias, el doctor David Flosser y el doctor Robert Lindsay, para citar dos casos, los documentos judíos escritos durante los siglos III al I antes de Yeshua y los documentos judíos escritos después de Yeshua, teniendo en cuenta a Flavio Josefo, a la Mishnah, la Gemara, los Midrashim, el Midrash Rabbah, etcétera, etcétera, que nos ayudaron a clarificar el sentido del texto. Además, hasta hoy día se ha dicho siempre que la razón por la cual el texto griego del Nuevo Testamento tiene expresiones difíciles de entender es porque está escrito en griego koiné, que es una lengua ya muerta. En realidad hay otras razones, y es malas traducciones griegas de expresiones idiomáticas hebreas casi imposibles de traducir. Cuando usted está traduciendo un libro, cualquier libro, y te encuentras con expresiones idiomáticas típicas de esa lengua, qué difícil es traducirlo a una lengua donde esas expresiones idiomáticas no existen. Una vez estaba Billy Graham predicando en Corea, en Japón. Hizo un chiste y nadie se rió. Nadie se rió. El mismo mensaje lo predica después, dos, 3 días después, en Corea del Sur, y todo el mundo se echó a reír en el estadio. Entonces, cuando está en el hotel, le pregunta al traductor: ¿por qué cuando yo hice este chiste en Japón nadie se rió y cuando lo hice en Corea todo el mundo se rió? Dice: porque yo no sabía el chiste, así que no puedo ayudarle en nada. Pero cuando estaba en Corea le dije: este es un chiste americano, ríanse. Y la gente se rió sin saber lo que... Porque trata de traducir un chiste de una lengua a otra, verás que no tiene sentido en la otra lengua. Es muy difícil hacerte reír, porque es algo tan propio de la lengua que no se puede prácticamente traducir. Trata de traducir al inglés una expresión típica nuestra, apapáchate, por ejemplo. O Tim Marín de Dos Pingüe, Cucaramácara, Títere Fue. Trata de traducir eso a otra lengua. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, cuando encontramos dificultades textuales en el griego, no es porque sea koiné, es porque es una traducción muy mal hecha del hebreo, porque es un idioma, son expresiones idiomáticas en hebreo, que es muy difícil traducir, no solamente al griego, a cualquier lengua. Y el Nuevo Testamento está lleno de eso, lleno de eso. Y precisamente las más difíciles son las más importantes. Les voy a mostrar en la práctica algunas de estas expresiones, algunos de estos giros semánticos propios de la lengua hebrea que son prácticamente imposibles de traducir al griego, dado el grado de dificultad que presentan traducir estos idioms, estas expresiones idiomáticas. Por ejemplo, Marcos 14:3 dice, Reina Valera, 1960. Marcos 14:3 dice: y estando Jesús en casa de Simón el leproso. Estando Jesús en casa de Simón el leproso. ¿Cómo va a estar Jesús en casa de Simón el leproso cuando los leprosos no pueden estar en la casa? Según la ley de Moisés. Es que hay una expresión aramea allí, que si usted a la hora de traducir no conoce el idioma, lo va a traducir mal. ¿Ok? En realidad, no se trata de un leproso, sino de un artesano.
Y por eso usted va a ver en el Código Real que aparece en casa de Simón el artesano. Mateo 19:12. Reina Valera 60 dice: hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ahora, ¿quién es un eunuco? Un castrado, una persona que le castran sus testículos. Eso es un eunuco. ¿Y cómo puede Yeshua estar endosando esto? De hecho, Orígenes, uno de los padres del cristianismo, que tenía serios problemas con las mujeres, para evitar caer en pecado, se castró. Porque Jesús dijo que era mejor, si tu ojo derecho te des ocasión, sácalo y échalo. Pues él dijo, pues si este es mi problema, me castro y ya está. Y se cortó. Fue un poco más allá de la circuncisión. Quiso mejorar la ley de Dios. Y se creó un tremendo problema. ¿Por qué? Porque toda persona que tenga los testículos dañados ni siquiera puede entrar en el templo de Jerusalén. Está prohibido por la Torá. ¿Cómo traduce el Código Real? Hay hombres fieles que recibieron esto desde el vientre de sus madres. Hombres fieles, no eunucos. Entonces, ¿por qué razón Reina Valera traduce eunucos y en el Código Real hombres fieles? Por un idioma. Es Jaima. Un idioma, una expresión idiomática aramea. Que si usted no conoce, usted corre estos riesgos de traducir lo que no significa el idioma en ese contexto. ¿Contiene herejías el Código Real? Yo he oído que se ha criticado a nuestra editorial de que el Código Real está lleno de herejías. Incluso la han sacado por internet. Incluso aquí en México, Samuel Correa envió una carta sin venir a hablar con nosotros primero. Hey, hermano, ¿de dónde tú sacaste esto? ¿De dónde salió eso? Invitamos a Samuel Correa que viniera aquí. Lamentamos que no venga. No vino en la primera reunión, no vino en esta, pero sí saca artículos por internet anónimos. Eso es deshonestidad académica. Este señor debía estar aquí hoy. No escondido en el internet. Y estas son las cosas que lamentamos. César Vidal, un teólogo español, sacó un artículo en contra del Código Real. Yo estuve en España y él fue invitado para un debate público conmigo en la televisión y declinó, no fue. Entonces es fácil decir, el Código Real contiene herejías. Vamos a ver cuáles son esas herejías. ¿Cuáles son las herejías que contiene el Código Real? ¿Realmente contiene el Código Real herejías? Y yo sé que aquí se han mandado a librerías, editoriales. La gente se asusta, porque eso es una palabra que la Inquisición la usó muy bien. La Inquisición juega muy bien con esas palabras. Herejía. Cuidado, herejía. Vamos a ver que si realmente el Código Real contiene herejías. ¿Contiene herejías el Código Real? Yo estoy aquí junto con mi hermano y socio, amigo, compañero, para decirles absolutamente no. El Código Real no contiene herejías. Todo lo contrario, está ayudando a eliminar las herejías. Primera herejía eliminada en el Código Real:
el uso de las expresiones católicas San Marcos, San Pablo, San Pedro, etc. La mayoría de los cristianos no tiene idea de dónde viene eso. Y usted ve a teólogos cristianos, a pastores importantes, a obreros importantes, hombres honestos, pararse en el púlpito el domingo en la mañana y decir: vamos a abrir la carta de San Pablo a los romanos. Y son hombres honestos, pero es que la honestidad no es la base para establecer la verdad, porque usted puede estar honestamente equivocado. Reina Valera introdujo este concepto en la mente del pueblo evangélico y hoy día es normal escuchar estas expresiones. ¿Y sabemos lo que en verdad significa ese san introducido en esas versiones? Vamos a hacer un poquito de historia. La Iglesia Católica afirma tener autoridad para elevar a un mártir al nivel de santo, no en el sentido de consagrado, de apartado para Dios, que es el sentido normal de la palabra santo, algo que ha sido separado exclusivamente para un uso divino, sino en el sentido de elevar a ese mártir a una categoría de santo superior por la cual tiene autoridad y potestad para recibir oraciones, súplicas de los creyentes en la tierra, intervenir a su favor, intermediar por ellos y responderles sus oraciones. Y es por eso que el catolicismo está lleno del culto a los santos, las velas a los santos, el día del santo, el santoral y todas esas expresiones. En otras palabras, transforman a ese mártir en un intermediario. Cuando el Nuevo Testamento afirma que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua HaMashiach, hombre. Y al momento que la iglesia introduce todos estos nuevos intermediarios, no está haciendo otra cosa que pisoteando el rol único y exclusivo que tiene Yeshua como mediador plenipotenciario entre Dios y los hombres. En otras palabras, cada vez que un creyente dice: vamos a leer las Escrituras en la carta de San Pedro, de San Pablo, está pisoteando la sangre derramada de Yeshua Mashiach y colocándose bajo la autoridad del Vaticano. El Código Real elimina esa herejía del vocabulario de los santos. ¿Vamos a llamar a eso herejía? ¿Es eso herejía? Gracias. Yo quiero una copia de esto para mí. Este es un librito que es el resultado de una entrevista que me hicieron. Ya hace casi 2 años, va para 3. ¿Quién tiene la autoridad en las Escrituras? Y la transcribieron y mi buen amigo lo editó acá en México. Hay suficientes aquí, está expuesto. Usted no se puede ir sin leer este libro. Es chiquitito. Es chiquitito. Es básicamente un debate en televisión entre un pastor evangélico y un cura católico. Y el tema fue ¿quién tiene la autoridad? Y simplemente ese sacerdote católico hizo pedazos al pastor evangélico, teológicamente. No, el pastor evangélico no tenía argumentos. Y básicamente lo que le dijo el sacerdote católico fue: tú no haces otra cosa que actuar bajo la autoridad de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que dijimos cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Nosotros, la iglesia. Tú no existías cuando la iglesia católica estableció: estos son los libros del Nuevo Testamento. ¿Te atreves tú a quitarlos? ¿O a añadirle otro?
Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿Tú o nosotros? ¿Qué tuvo que decir el pastor Evangelio? El índice del Nuevo Testamento, ¿quién lo puso? ¿Tú o nosotros? ¿Cuál índice tú sigues? El que nosotros pusimos. Y hay muchas cosas que no están ahí, que no las pusieron, que son muchas más. Pero le dijeron, tú celebras el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. ¿Quién puso eso? Nosotros. Tú celebras el 31 de diciembre, 1 de enero, fin de año nuevo. ¿Quién puso eso? Nosotros. El Viernes Santo tú celebras la resurrección de Jesús. ¿Quién puso eso? Nosotros. El domingo resurrección, ¿quién estableció eso? Nosotros. Tú haces eso. Tú no haces otra cosa que seguir lo que nosotros establecimos. Entonces, ¿de qué autoridad hablas? Resulta que después me invitan a mí y me sacan el mismo argumento. Y yo le dije, la autoridad la tenemos nosotros los judíos. Dice, ¿pero cómo va a ser? Digo, le voy a hacer una pregunta al sacerdote. ¿Usted se atrevería a colocar en el Nuevo Testamento un libro que no haya sido escrito por judíos? La única razón por la que usted tiene esos libros ahí es porque fue escrito por judíos. Entonces, ¿quién tiene la autoridad? ¿El que puso los libros o el que lo escribió? Usted no se puede perder ese debate, está aquí. Está aquí. Y lo dice el Nuevo Testamento. ¿De qué ventaja tiene pues el judío? Mucho, de todas maneras. En primer lugar, porque le fue confiada la palabra de Dios. Observa que la Iglesia Católica, en su expansión imperialista, cuando llegaba a otras culturas las absorbía, no importa cuál fuera, no importa los dioses que tuviera, no importa las creencias que tuviera, la Iglesia Católica absorbía e incorporaba todo eso para que fuera la religión del mundo. Esa es la regla de la Iglesia. Y eso lo hizo la Iglesia con todas las culturas, excepto con la cultura judía. Cuando llega la cultura judía, que es la única, la cultura bíblica, que es la única que no tiene paganismo, porque es cultura revelada, esa cultura, que es la que debió absorber, es la que rechazó, precisamente. ¿Por qué? Por una simple razón. Si lo hacía, perdía la autoridad. Y la Iglesia no está dispuesta a perderla. Al judío lo matamos. De hecho, nos han matado siempre. Pero nunca ceder la autoridad. El Código Real le ha quitado a la Iglesia Católica esa autoridad y se la ha devuelto a sus verdaderos dueños. No por chauvinismo, sino por el honor de Dios y por la gloria de Dios. ¿Eso es herejía? Por supuesto, todo el que tiene una mentalidad y una teología católica va a decir que es una herejía. No les conviene, pierden la autoridad. No hay herejías en el Nuevo Testamento hebraico, Código Real. Todo lo contrario, las está quitando. Segunda herejía que quita el Código Real, Juan 1:11. Dice Reina Valera, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuál es el problema que tiene esta traducción? La incorrecta interpretación de la frase a los suyos vino. De este texto y de otros es lo que se ha usado como base para hablar de la doctrina del reemplazo o de la doctrina de la sustitución, es decir, que por cuanto el pueblo judío rechazó a Yeshua como Mesías, fue desechado por Dios, y ahora los gentiles que sí le han aceptado constituyen el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Y uno de los textos usados es Reina Valera 60 sobre Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Cómo traduce?